Muy buenos días, tengan todos ustedes, también los que nos continúan siguiendo en las redes sociales. El día de hoy continuamos con este congreso y el lema es: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esta es la segunda enseñanza y la he titulado Conociendo los tiempos. Abran su Biblia en Romanos capítulo 13, del 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14. Conociendo los tiempos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, Dios nos ha dejado advertencias, señales para que nosotros podamos reconocer los tiempos. En el tiempo que hemos estado estudiando de Daniel, no fue la excepción. Quiero que me sigan en Isaías capítulo 44. Isaías 44, verso 26. Vean la exactitud que es Dios al cumplir los acontecimientos. Dentro de la historia hemos dicho que el Señor conoce el fin desde el principio. Dice el verso 26 de Isaías 44, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Dios le está prometiendo a Israel que después de la devastación que iba a ser Babilonia con Nabucodonosor, los iba a regresar a su pueblo, a ser reconstruidos. No solo le promete que van a ser reconstruidos, nos da el nombre de la persona por medio del cual Dios iba a hacer eso. O sea, iba a permitir. Vean lo que dice el verso 27, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Esto que escribió Isaías, tiene más de 100 años antes de su acontecimiento. O sea, Dios no solamente estaba prediciendo lo que iba a acontecer con el pueblo de Dios, sino también que los iba a volver a traer a su pueblo por medio de Ciro. Ahora, sigan el verso 1 del capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse nombre, y escucha esto, aunque no me conociste. Hermanos, hay personajes dentro de la historia que Dios ha usado, y cuando entran a ser usados en los propósitos de Dios, se les llama ungidos o mi siervo. No necesariamente porque sean creyentes de Dios, sino que aún todos aquellos que no conocen a Dios, Dios los usa para sus propósitos. Y Ciro fue uno de ellos. Si nosotros vamos a Esdras, capítulo 1, vean lo que dice Esdras, capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Desportó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia,
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo. Ahora te preguntarás, pero leímos Isaías y aquí está diciendo Jeremías. El asunto es que Isaías reveló el nombre de la persona y Jeremías estaba profetizando lo que leyó Daniel 9. Vayamos a Daniel 9. Daniel 9 del 1 al 2. Daniel 9 del 1 al 2. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Y Daniel estaba viviendo en el cumplimiento de un tiempo profético. Observen, en la primera enseñanza, a Daniel se le reveló lo que iba a acontecer en los días postreros al pueblo de Dios, que se cumplió en el periodo intertestamentario, donde fue la época de los macabeos, donde fue el cumplimiento de la visión de Daniel 8, 10 y 11. Ahora, aquí estamos viendo que a Daniel mismo le tocó vivir una etapa de cumplimiento. ¿Qué cumplimiento? Síganme a Jeremías capítulo 29, verso 10. Jeremías 29, verso 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios había prometido que después de 70 años los iba a regresar. Esdras 1:1. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en el tiempo de Daniel, en los 70 años era el cumplimiento. Por eso Daniel empezó a investigar los tiempos en los que estaba viviendo. Y él pudo reconocer que era el cumplimiento de lo que Jeremías había dicho. Ahora el pueblo de Dios iba a regresar. Es lo que leemos en Daniel 9, 1 y 2. Se los repito. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuántos? 70 años. Vean cómo en Isaías, Dios le dice: ¿sabes qué? Van a ser destruidos. ¿Por qué? Por rebeldes, por desobedecer a mi voluntad. Manda a Nabucodonosor, destruye Jerusalén, toma Jerusalén, pero el Señor le dice: pero yo te voy a regresar por amor a Jacob y a Israel, pero sobre todo por amor a él mismo. Los regresa cuando Darío, por medio de Darío, como dice Jeremías, y que Daniel entendía, él sabía que era el tiempo. Y déjenme decirles algo, es precisamente lo que estamos estudiando. Tiempos en los que son el cumplimiento de la palabra profética de Dios en una generación que debe de actuar en respuesta a los tiempos en los que estamos viviendo. Hermanos, nosotros somos probablemente la última generación. La última generación en la que el Señor va a cumplir su palabra. ¿Cuál? El Señor va a regresar. En el Nuevo Testamento también nosotros encontramos lo mismo. Un pueblo que conoce los tiempos proféticos en los que estaban viviendo. Escuchen bien. Daniel le tocó el cumplimiento de la palabra profética. En los macabeos les tocó el cumplimiento de la palabra profética. En el Nuevo Testamento encontramos lo mismo. Miren, Juan el Bautista marcó el inicio del cumplimiento profético de la primera venida de nuestro Señor.
Pero había también un grupo de judíos que estaban con Juan, que conocían los tiempos en los que estaban viviendo. Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29 dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense nada más cómo estaban atentos a la época en la que ellos estaban viviendo. Pero no solo Juan, sino también sus discípulos. Miren, había ciertos discípulos que estaban con Juan, porque eran sus discípulos de ellos, que de alguna forma estaban observando también este cumplimiento. Cuando ellos escuchan que Juan señala a Jesús como el Cordero, vean lo que dice Juan capítulo 1, verso 36. Juan 1, 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Observen, Juan está mirando a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios. Ahora, el Evangelio dice que en ese momento los discípulos que estaban con Juan comenzaron a seguir a Jesús. Fueron dos, uno de ellos fue Andrés. Andrés, al escuchar a Juan, ¿a quién va a buscar? A su hermano Pedro. Vean lo que dice Juan capítulo 1, verso 41. Juan 1, 41. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Observen lo que dijo. Fíjense que él no dijo: fíjate Juan fíjate Simón, que de repente andábamos caminando con Juan el Bautista y casualmente nos encontramos al Mesías. O dijo: fíjate que estábamos sentados ahí al lado del río Jordán y ¿a quién crees que vimos? Al Mesías. No me lo vas a creer. O sea, hermanos, eso no es lo que dice el texto. El texto es bien claro. Dice así: él dijo: hemos hallado. Lo que implica que sabían, conocían los tiempos proféticos que estaban viviendo y estaban atentos a ese acontecimiento. O sea, que ellos estaban ahí y no fue casualidad. Ellos conocían, como Daniel, el tiempo en el que estaban viviendo. Por eso estaban atentos a lo que estaba aconteciendo. Cuando Juan dice: él es el Cordero, ellos sabían de quién estaba hablando, de qué estaban hablando, porque precisamente Juan marcó el cumplimiento de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso mismo ocurre cuando Felipe va y escucha también a Juan. ¿Y a quién va a ver? Va a Natanael. Vean lo que dice Juan capítulo 1, verso 45. Juan capítulo 1, verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense, Felipe era otro judío devoto que conocía los tiempos. Sin embargo, había otros supuestos judíos devotos que eran entendidos de la ley y que ellos también estaban esperando al Mesías, pero que no conocieron los tiempos en los que estaban viviendo. Igual que en los macabeos. Era un cumplimiento profético, pero ellos no conocían los tiempos. Si tú lees Daniel capítulo 9, después del versículo 3, cuando él empieza a investigar el tiempo en el que estaba viviendo, él entendía el tiempo en el que estaba. ¿Y saben qué hizo? Invocó el perdón a Dios. Empezó a orar a favor de Israel, porque sabía que era el cumplimiento del retorno precisamente a Jerusalén. Y aquí vemos a un grupo de discípulos en el Nuevo Testamento que entendían el tiempo en el que estaban viviendo. Pero también había otros judíos que estaban esperando al Mesías, pero que pasó de largo para ellos. Vean lo que dice Mateo 16, del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él les respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, pero el cielo tiene arreboles, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Miren, estoy convencido que en cada época del cumplimiento profético de Dios
hay estos dos grupos. Un grupo que está entendido de los tiempos que está viviendo. Y otro grupo que está en la nube, está dormido, no sabe ni dónde está parado. Vean lo que dice Lucas 19:41. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto se cumplió en el año 70, cuando general Tito llegó y destruyó y arrasó Jerusalén. Pero quiero que observen cómo viene un acontecimiento y hay un pueblo que no conoce los tiempos. En los versículos anteriores que leíamos de Jeremías e Isaías, dice: ¿por qué? Porque vendrá a visitarte. Hermanos, hay un tiempo en el que Dios de alguna forma está visitando en tiempos proféticos, y hay parte de su pueblo que no sabe ni dónde es el norte ni dónde es el sur. Está perdido totalmente. Vivimos como si tuviéramos todavía 2, 3 vidas aquí en la tierra, como si todo lo que dice la Biblia no se fuera a cumplir. Ahora, en la primera enseñanza, nosotros vimos cómo todo lo que Dios le enseñó a Daniel a través de esa visión se cumplió al pie de la letra. ¿Qué nos hace pensar que en estos postreros tiempos en los que nos toca vivir a nosotros no se va a cumplir? Porque algunos viven como si el Señor no regresara. Algunos viven como si todavía tuviéramos muchos años más para gozar. Y ya cuando veamos, ya que yo entre a eso de los 60, me voy a consagrar. Ya cuando yo ya tenga bien montado todo lo que yo quiero, me voy a consagrar. Ya cuando ya mis hijos estén en la universidad, ahora sí voy a tener tiempo para el Señor, sin saber si van a llegar a ese tiempo. Estamos desperdiciando totalmente nuestro tiempo, nuestra vida en cosas triviales que al final no están edificando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que no conoce a su Dios. Esa es la gran diferencia. En la Biblia vemos que en cada cumplimiento profético está un grupo de creyentes que están atentos en los tiempos que estamos viviendo, pero también vemos a otro grupo de personas que no lo están. Hermanos, vivimos en tiempos proféticos, pero ¿a qué me refiero con esta frase tiempos proféticos? Me refiero al cumplimiento de lo que Dios ha hablado con anterioridad. Dios ya nos ha dicho señales, dándonos en su palabra los acontecimientos que van a ocurrir. Y en una de ellas es el regreso del Señor. Ahora, todos sabemos que el Señor viene y ahora está más cerca que hace 2000 años. Eso debemos de tenerlo por seguro. Está más cerca que hace 2000 años. O sea, estamos en la antesala. La pregunta es: ¿estás preparado? Miren, veamos lo que Pablo le escribió a los creyentes en Roma, que fue el primer texto que leímos. Romanos 13, capítulo 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren, en primer lugar, quiero que veamos lo que significa conociendo el tiempo. La palabra tiempo en el griego, hay dos palabras que se utiliza para referirse a esto, tiempo, que es la palabra cronos y la palabra kairos. La palabra cronos tiene que ver con el tiempo medible, ¿no? Por ejemplo, si nos preguntan ¿cuánto tiempo dura la reunión? Una reunión normal. No, pues dura 2 horas. Eso es cronos. Pero hay otra palabra que es kairos. Y kairos se refiere a las características de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto dura la reunión? 2 horas, cronos. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, alabamos, leemos la Biblia, hay ciertas cosas, es kairos.
Ahora, vean lo que dice el texto. Y esto, conociendo el tiempo. Ahora, la palabra conocer aquí significa percibir, reconocer, significa comprender. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que nosotros vamos a comprender, de acuerdo a las características del tiempo en el que estamos viviendo, que el regreso del Señor está cerca. Está cerca. No, este congreso no es de temas de profecías bíblicas como tales, pero podemos ver nosotros a nuestro alrededor todo lo que está aconteciendo. Rusia está poniendo de cabeza al oriente, a Occidente. Eso de dos estados, palestino como judío, realmente es recompensar a los terroristas dándoles un estado. O sea, el mundo está cediendo ante la maldad. La maldad está poniendo de rodillas el sentido común. No puede ser posible que los terroristas tengan razón. Pero con tal de que haya y exista paz, no importa darles lo que ellos quieren. O sea, realmente al final están poniendo de rodillas al mundo entero. Y qué casualidad que sean los países a los que la Biblia está indicando que van a ser los protagonistas de los últimos tiempos. O sea, no es casualidad lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Pero nosotros seguimos como Alicia en el País de las Maravillas. Viendo a nuestro alrededor como todo es color de rosa, no pasa nada. Sin considerar los tiempos en los que estamos viviendo. Daniel, él entendía los tiempos. Los macabeos entendieron los tiempos. Los discípulos entendieron los tiempos. Pero esta generación está más dormida que nunca. ¿Por qué? Porque si tú miras el estado de las iglesias en general, todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo está en la prosperidad. Todo el mundo está helenizándose con la cultura actual. O sea, vivimos fuera de la realidad de los tiempos bíblicos en los que estamos. Ahora, entender que el Señor está próximo a regresar nos debe de llevar a actuar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vean lo que dice Mateo capítulo 24, verso 36. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, ellos estaban gozando la vida pensando que todavía había más tiempo para disfrutar. Dice que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. Y así va a haber, así va a ser. Ya cuando vean la realidad, van a decir, ay, sí era cierto. Si era verdad que lo que la Biblia decía tenía razón. Y es ahí donde vemos que hay un grupo que todavía sigue dormido. Ve lo que dice el verso 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hermanos, por mucho tiempo yo creo que muchos han interpretado esto como que un cristiano caliente en el Señor, fogoso, se va a ir y el cristiano frío se va a quedar. El texto no se refiere a eso. No se refiere a un cristiano que va a quitar y otro cristiano que se va a quedar. No, aquí se está refiriendo a un creyente y a un incrédulo. Porque nosotros como creyentes, la salvación de nosotros ha sido por gracia. El hecho que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas, eso nos garantiza que Él va a venir por nosotros. El hecho que haya cristianos tibios, eso sí es otro rollo o otro asunto, en el que van a hacer cuentas en el tribunal de Cristo
y ahí el Señor va a hacer cuentas con ellos. Pero aquí lo que está hablando es que hay un mundo como en el que estamos que sigue divagando en sus ideas, en sus deleites, en la cultura en la que estamos, pensando que pueden disfrutar todavía de este mundo y que pueden hacer su maldad y que nada les va a pasar. Y no se dan cuenta que un día en el que el Señor venga por nosotros, va a venir toda la ira de Dios sobre ellos. Va a venir toda una gran persecución sobre aquellos que se van a quedar porque rechazaron al Señor en el tiempo en el que tenían que aceptarlo, recibirlo en su vida. ¿Por qué? Porque pensaron que podían disfrutar alegremente. Hay un grupo de personas que piensan que pueden disfrutar de este mundo y el día de mañana arrepentirse y disfrutar con Dios, sin darse cuenta que probablemente no les dé tiempo de arrepentirse. Y van a morir sin Dios. Y vemos aquí que el verso 43 menciona: si el padre de familia supiese que ahora habría de venir, el ladrón velaría. Hermanos, nosotros no sabemos a ciencia cierta la fecha exacta del regreso del Señor. Por lo tanto, la indicación aquí en esta metáfora es que como nosotros tampoco no sabemos en qué momento nos van a asaltar, ¿no? O van a meterse a la casa, pues necesitamos que estar atentos. Oye, ya cerraste la puerta de enfrente, cerraste las ventanas. Ahorita que estamos aquí, mantuvieron su casa cerrada. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento se pueden meter. Entonces la idea es esa. Como Dios no nos dejó una indicación exacta, precisa de la hora y el día, nosotros debemos de velar. ¿Cómo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás conduciéndote en esto? Porque vean el contraste. Así como en los tiempos de Noé gozaban y disfrutaban y no supieron cuando el Señor cerró la puerta. Así eso mismo nos debe de contrastar el hecho de que el Señor espera que nosotros, al conocer los tiempos, podamos nosotros vivir de tal manera que que la novia del Señor esté presentable cuando el novio venga. Esa es la idea del texto. Vean el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis. Fíjense nada más, estad preparados. ¿Estás preparado? Oh, pues cómo no, pastor, pues ya tengo mi guardadito. Yo creo que algunos han de pensar que cuando esté con el Señor se van a mochar. Y el Señor se va a hacer como que, está bien, pásale, ¿no? Como si le hiciera falta al Señor nuestro dinero o lo que nosotros pudiéramos darle. El Señor no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Él. Miren, vean lo que dice primera a los Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjate, acerca de los tiempos, porque vosotros, verso 2, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué fue lo que hizo Antíoco Epífanes? O Epímanes, mejor, porque ese sí era un loco. ¿Qué le dijo ahí a los violadores del pacto? Hagamos paz. No, vamos a hacer paz. Y cuando los judíos estaban confiados, llegó con todo su ejército y los destruyó. Lo mismo que va a hacer el anticristo. Por eso él representa el anticristo antiguo testamentario. Lo que va a acontecer cuando el anticristo venga, cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, escucha esto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Escuchen el verso 6, no durmamos. El pueblo que conoce los tiempos proféticos que estamos viviendo
no puede continuar durmiendo. ¿Qué significa levantarse del sueño? Miren, vayamos a Romanos 13:11, porque así como en Tesalonicenses, Pablo menciona, tiene la misma referencia. Vean lo que dice Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. ¿Qué le dijo a los tesalonicenses? Ya no durmamos como los demás. Ahora, ¿qué significa levantarse del sueño? Qué interesante, hermanos, que Pablo se haya referido al estado en el que muchos cristianos se encuentran con el estado en que nos encontramos cuando dormimos. Pensemos en un momento en una persona que duerme. ¿Qué sucede? Una persona que duerme se comporta de manera diferente, obviamente, a cuando esa persona está despierta. Hay una disminución de los movimientos, una respuesta menor a estímulos externos, incluso es inconsciente de lo que está pasando externamente. Sus músculos comienzan a relajarse, la frecuencia respiratoria y cardíaca son más lentas, el estado de alerta del organismo disminuye. Se llega a un punto en el que los músculos se encuentran tan relajados que no se pueden mover. El cuerpo está paralizado. Así se encuentran muchos cristianos. Más ni necesito explicar la alegoría. Muchos cristianos se encuentran de la misma forma, en una inactividad espiritual. Se encuentran dormidos, no reaccionan a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. O sea, están de alguna forma inconscientes porque piensan que todavía hay tiempo, que tienen tiempo, sin saber que sus días probablemente, bueno, de hecho ya están contados de cada uno de nosotros, pero no sabemos cuándo. ¿No es cierto? Primera a los Corintios capítulo 15, verso 34, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Qué tremendo, ¿no? Velad. Es lo opuesto a dormir. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Fíjate, estamos hablando de conocer a Dios. Hay algunos que no conocen. Primero a los Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, hace la comparación. Tú no eres como el incrédulo que está dormido y es inconsciente a las cosas proféticas de Dios. Nosotros somos hijos de luz, no de las tinieblas. Por lo tanto, dice, nosotros que somos del día seamos sobrios. O sea, se nos llama a como iglesia de Dios, la novia del Señor, a estar atentos cuando el novio regrese por nosotros. Quiero que vean lo que dice el verso 11 de Romanos 13. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11 comienza con una frase conectiva que es y esto. Romanos 13, 11. Vean lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a los de Roma? Le está diciendo que como el Señor está pronto a venir, en base a los tiempos en los que estamos viviendo, que ahora nuestra salvación, dice, porque ahora nuestra salvación está más cerca. Aquí la palabra salvación no implica salvación de condenación, sino la palabra salvación se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo lógico. Cuando nosotros nos convertimos y nos arrepentimos, ahorita en la época en la que estamos, ha transcurrido un tiempo.
lo cual es más próximo a que el Señor venga al día en que nos convertimos. O sea, Pablo está haciendo algo lógico, ¿no es cierto? Pero lo que él está diciendo es que ahora, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este texto nos menciona que debemos estar preparados. ¿Cómo sabemos que debemos estar preparados? Por la frase conectiva con la que empieza: y esto. Esta frase puede traducirse también como haced esto. O sea, la idea es la siguiente: ustedes deben de hacer esto, reconociendo los tiempos, o sea, en base a que conocemos los tiempos de que el Señor está pronto a regresar. Ustedes deben de hacer esto. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué cosas? Lo que dice en los versículos anteriores. Vean lo que dice el verso 8 de Romanos 13. Romanos 13, 8. Esa frase de Romanos 13, 11, que es la frase conectiva, y esto se refiere a los versículos anteriores. Vean, vamos a leer desde el versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y observen: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo. Vean cómo estos mandamientos no es de que ya no estén en función, sino que se resumen en uno: amarás a tu prójimo. Porque si yo amo a mi prójimo, no voy a tomar lo que es de él. Si yo amo a mi prójimo, no voy a tomar la mujer de mi vecino. Si yo amo a mi prójimo, no voy a quitarle la vida de la persona que está a mi lado. Entonces vean cómo los mandamientos, de alguna forma, no es que están en desuso, sino que se resume en amar a mi prójimo. Ahora, lo que vemos aquí es que dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero el amor no está sustituyendo la ley, sino que el amor nos lleva a cumplir todos los mandamientos en uno: amar a mi prójimo. Ahora, Pablo les está diciendo que debemos de amar a nuestro prójimo. No solo que se nos manda, no porque se nos mande a hacerlo, sino porque sabemos cuán crítico es el tiempo en el que estamos viviendo. Observen esto: el Señor está por venir y muchos no han arreglado sus conflictos personales. Es lo que Pablo está diciendo. Ama a tu prójimo, haced esto, porque conoce los tiempos. La venida del Señor está. ¿Y cómo te va a encontrar? Esa es la idea. Fíjate, Pablo les está diciendo que debemos de amar a nuestro prójimo. No solo porque se nos mande a hacerlo, sino porque sabemos que el tiempo en el que estamos viviendo es crítico. Pablo nos está exhortando a dejar a un lado nuestros hábitos también pecaminosos y, con la ayuda del Espíritu Santo, a santificar nuestras vidas. Pero muchos, de alguna forma, siguen arrastrando la piedrita en el zapato. Ahora, no estamos hablando de salvación, de que puedes perder tu salvación. Estamos hablando, bueno, aquí hay dos líneas. La primera es de que una persona que no arregle su situación, lo más seguro es que pongamos en tela de juicio su salvación y debe de examinarse a él mismo. Lo que Pablo les mandó a decir en otra carta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿En consecuencia a qué? En consecuencia a cómo estás viviendo. Porque tu manera de vivir es tal que pone en tela de juicio que realmente conozcas a Dios. Vean qué importante es el conocer a Dios, no de una manera intelectual, sino personal. Tanto es así que en Mateo 7, un texto que hemos estudiado bastante y lo hemos citado mucho, muchos van a ser condenados porque no conocieron a Dios. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos tal cosa. Y entonces les declararé: no te conozco. Ahora, lo que implicaba que ellos tampoco conocían a Dios, porque el conocimiento es un conocimiento de ambas partes.
Yo conozco a Dios y Él me conoce a mí. ¿Cómo? A través de una vida personal. Y es ahí donde este Pablo, por eso los está de alguna forma usando la escatología la segunda venida del Señor, en la doctrina de la segunda venida del Señor, como incentivo a que corrijan sus vidas. Fíjate qué tan importante es esto de que el Señor cuando venga nos encuentre bien alineados, haciendo su voluntad, de que incluso Pablo toma temas proféticos, en este caso la segunda venida del Señor, como incentivo para alinear nuestra vida. Pablo recurre a la escatología. Ahora, esto se ve afirmado en el verso 12. Vean Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Miren, para el pueblo de Dios, que somos nosotros, esta era presente de oscuridad, de pecado, de tristeza, está pronto a terminarse. Está cerca o se acerca el fin. Se acerca el día. El día llegará muy pronto en que esta era va a terminar. Y es algo en lo que nosotros debemos de considerar, pensar en eso. Es por eso por lo que la indicación es caminar en santificación. Porque ahora nuestra salvación está más cerca. O sea, ahora el regreso del Señor por nosotros y sacarnos de este lugar, de alguna manera, esta salvación está cerca para nosotros. Ahora, no lleguen a pensar que vamos a vivir en el cielo, vamos a estar allá, pero vamos a estar aquí en la tierra. Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva para nosotros. Por eso muchos testigos de Jehová se ríen de los cristianos porque le decimos, no vamos a estar en el cielo, vamos a estar un tiempo, pero vamos a estar aquí en la tierra. Y es ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos considerar cómo estamos viviendo. El pueblo que conoce a su Dios, que dice el texto, se esforzará, actuará. Eso es lo que hemos visto a lo largo de lo que hemos estado estudiando, que se resume a lo largo de toda una gran historia, desde a Daniel, donde él actuó de una manera correcta de acuerdo a los tiempos de cumplimiento, desde los macabeos, que ese celo por Dios los llevó a actuar de una manera correcta, y en el tiempo del Nuevo Testamento con los discípulos que actuaron de una manera correcta. Ahora, el problema es cuando no conocemos a Dios. Te quiero preguntar, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Dios? Hermanos, si nosotros conociéramos a Dios, como muchas veces solemos afirmar, la pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿No es cierto? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma? Romanos 13:11. Y haced esto. Si tú realmente crees en el Señor y crees que su venida está pronta, entonces ama a tu prójimo. Entonces ordena tus caminos. Pero todavía hay muchos que están bien conflictuados. Ahora, repito, Pablo toma de alguna forma temas escatológicos como el regreso del Señor como incentivo. Oye, el Señor está pronto, ¿y cómo te va a encontrar? Oye, todavía vestido como de las tinieblas, todavía dormido. Porque la instrucción de Pablo es eso, no durmamos como los demás. Y a lo largo de la Biblia hemos estudiado que constantemente se nos manda a que no durmamos porque somos de día, somos hijos de luz, no de noche, para seguir adormecidos. Pero la iglesia en la actualidad está dormida. Hablando en términos generales, está dormida y necesita despertar. Necesita entender los tiempos en los que estamos viviendo para entonces actuar. Ahora, ¿cómo vamos a actuar? Esa manera de actuar va a ser consecuente a cómo o qué entendimiento tengamos de Dios. Ayer veíamos, por ejemplo, en una enseñanza de aquí de la iglesia, la vida de David.
y veíamos una parte de la vida de Pedro. Pedro, al inicio de su vida, él dijo: Señor, mi vida pondré por ti. Y el Señor se voltea y le dice: Pedro, tu vida pondrás por mí. Porque Pedro dijo: oye, queremos ir contigo. Y el Señor le dijo: todavía no me puedes seguir, pero me seguirás después. ¿Por qué no podemos seguirte? Mi vida pondré por ti. Pondrás tu vida por mí. Pedro, no pasará, no cantará el gallo 3 veces y ya me habrás negado. No, Señor, mi vida. Y así somos muchos. Pensamos en una etapa de nuestra vida que podemos en ese momento seguir al Señor porque pues somos muy idealistas, ¿no? En el ministerio, en cosas así. Pero resulta que Pedro pasa por un proceso de prueba. El Señor le dice: oye, Pedro, ¿qué crees? ¿Qué, Señor? El diablo me ha pedido para zarandearte. Y Pedro ha dicho: no, pues topó con pared, ¿verdad, Señor? No, yo le he dado permiso. ¿Te imaginas? O sea, que el Señor te diga: lo que estás atravesando es porque yo lo he permitido. Y déjame decirte algo, eso es una realidad. Dios es soberano, lo que implica que Él es soberano en nuestras vidas y en su universo. No pasa nada en su universo, considerándonos a nosotros mismos, sin que Él dé la autorización. Y muchas de las cosas por las que estamos atravesando es por las malas decisiones propias. Pero Dios permite en su voluntad permisiva para que en medio de esa decisión que tomaste por error o por pecado personal, aprendamos la lección. Pedro aprendió la lección. Dejó que Dios tratara en su vida, porque cuando estudiamos ya al final cuando el Señor se les empieza a aparecer, lo restituye al ministerio. Y dice que ellos estaban pescando, pero en esa pesca, pues no, eran malos para ser discípulos y hasta para pescadores. Imagínate. Y el Señor les dice: ¿han pescado algo? No, Señor. Avienten la red del otro lado. Te avientan la red y mira, Juan le dice a Pedro: es el Señor. Mira, ese amor de Pedro por el Señor, que a pesar de que cometió la traición, o sea, seguía amando al Señor. Se aventó al agua y llegó con el Señor. Pero dice el texto que nadie se atrevía a preguntarle quién era, sabiendo que era el Señor. ¿Cómo le iban a preguntar? ¿Qué cara tenían para preguntarle si le habían fallado? Si habían hecho lo incorrecto. Pero en eso el Señor toma a Pedro y le dice: ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Y algo que dice después Pedro, le dice: Señor, tú lo sabes todo. Fíjense nada más. Ahora entendió Pedro que el Señor lo sabía todo. Al inicio, ¿qué le dijo Pedro? Señor, yo te voy a seguir. Y el Señor le dice: no, mi vida pondré por ti. Dice: no, me seguirás después, porque Dios sabía que había cosas en Pedro en las que iba a trabajar a través de una situación y una circunstancia difícil en su vida. A lo que voy es que muchos de nosotros atravesamos situaciones difíciles y solamente hay dos formas para salir de ahí. ¿Sales amargado? Porque no conoces a Dios y no conoces los medios de Dios que utiliza para tratar con nosotros, o sales como Pedro. Pedro sabía sobre Jesús. No, va a venir el Mesías. Lo encontramos. Él sabía. Pero no es sino en la situación difícil de prueba personal donde aprendemos a conocerlo. Lo que Pedro atravesó. Pedro no solo conoció sobre él, sino lo conoció de una manera personal. ¿Cómo? A través de ese sufrimiento. Porque hay otro texto en la Biblia que dice que cuando Pedro negó al Señor, el Señor volteó y miró a Pedro. Las miradas de ambos se cruzaron. Y dice que Pedro salió y lloró amargamente. Y amargamente implica llorar a grito pelón. Llorar, un gemido genuino de su corazón, porque había traicionado al Señor. Pero esa situación sirvió ¿para qué? Para ser tratado, para que conozcamos a Dios de una manera personal y no solamente conocer sobre Él. Y esa es la situación de la iglesia.
conocemos sobre Dios, entonces sabemos Juan 3:16, aprendemos lo que es teología, bases bíblicas, propiciación, todas estas doctrinas que estudiamos en el seminario, pero al final no conocemos personalmente a Dios. ¿Por qué? Porque vives como vives, porque piensas como piensas, porque actúas como actúas, empezando con el que está hablando. ¿No es cierto? O sea, actuamos de una manera en la que muchas veces mostramos que no conocemos a Dios. Pero déjame decirte algo, a pesar de eso, el Señor, ¿qué le dijo al pueblo de Israel? Vas a pasar por cierta situación, pero yo te voy a traer, te voy a restaurar, te voy a traer otra vez a tu tierra, te voy a restaurar, porque mis pensamientos sobre ti son pensamientos de paz. Y es lo que Dios, de alguna forma, a pesar de que nosotros la regamos en nuestros pecados personales, nuestras malas decisiones, Dios las redime. Dios las toma y nos muestra su gran amor para con nosotros. Y ese es el pueblo que de alguna manera conoce a Dios. No como Judas. Judas estaba ahí. Hace rato decíamos, era el tesorero, predicó, sanó, hizo milagros. Pero se acabó ahorcando. Porque no conocía a Dios. Sabía sobre él. Pero qué gran diferencia con Pedro. Pedro al final dejó que ese proceso en su vida pasara. ¿Por qué? Porque él entendía que es el lugar donde el Señor se sienta, toma a sus discípulos y como buen platero lo empieza a purificar en el horno de la prueba. Como probó, lo que vivió Daniel fue un horno de prueba para el pueblo de Israel. Lo que vivió en el tiempo intertestamentario fue un tiempo de prueba para el mismo pueblo. Hay algunos que creen que cuando el pueblo de Israel salió de Babilonia hacia Jerusalén, estando en la tierra santa, seguían con sus mismas prácticas pecaminosas. Por eso Dios tuvo que traer otra vez el juicio sobre ellos. Ahora, Dios ya lo había profetizado porque Él conocía el corazón del pueblo de Israel. ¿No es cierto? Pero a pesar de eso, Dios los llama y los restaura. Ahora, el regreso del Señor, hermanos, está cerca. ¿Puedes percibir los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Puedes sentirlos, palparlos? Hermanos, en lo espiritual se siente. El tiempo está cerca. Nuestra redención viene. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? Que el Señor nos va a dar un cuerpo que de alguna forma ya no va a tener esa inclinación ante nuestras debilidades. ¿Cuántos luchan y se sienten mal porque reaccionas como reaccionas? Sientes ese impulso carnal, pecaminoso. Ahora, en cierto aspecto no es pecado eso, la tentación no es pecado, pero mortifica el corazón del creyente, porque luchamos con esos pensamientos, luchamos con esos deseos, luchamos con esas inclinaciones al pecado, a la contestación, a responder, y al genuino creyente nos duele reconocer que no pasamos de las tablas. No pasamos a las operaciones más elementales, seguimos ahí. Pero esto es para que aprendamos a depender de Dios. Y es ahí donde nosotros, al conocer a Dios, podemos correr hacia Él para que Él restaure nuestras vidas, nos fortalezca y esperar a su regreso. Ahora, ¿cómo te presentarás delante de Dios? ¿Cómo vas a estar? Mira, a Dios no le asusta tu pecado. No le asusta tu pecado. Lo que a Dios aborrece es un corazón obstinado. Un corazón obstinado es aquel que cree que está bien delante de Dios cuando no lo está. Ese es un corazón obstinado. Un corazón que el Señor le está ofreciendo el perdón de sus pecados y dice, pues ofréceselo al otro porque yo estoy bien. No, un corazón obstinado es aquel que escucha la instrucción de ahorita. Arregla tus situaciones y tú, que la arregle él, yo no. ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? El Señor viene y todavía sigues así como con esas situaciones en tu vida. No. El llamado precisamente de esta convocación del día de hoy es para alinear nuestras vidas
porque el retorno del Señor está pronto. Y de alguna forma, la novia del Señor debe estar lista cuando el novio venga y preparar nuestro corazón. Dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Fíjate otra vez, sed sobrios, velad. O sea, ¿qué es lo opuesto a seguir durmiendo? Apocalipsis 22 del 12 al 13. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Fíjate lo que es el Señor hablando. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ay, hermano, a mí no me importan las recompensas, a mí no me importa, con tal de estar con el Señor. Pero fíjate lo que el Señor dice. A ti no te importa, pero a mí sí me importa. Porque es lo que está diciendo, y ahí esto está implícito. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno su obra. O sea que a Dios sí le importa lo que tú estás haciendo. Si es una obra que fue originada en Dios, que cuenta para nuestras recompensas. O es una obra que se originó simplemente en el deseo de ser visto y que cuando estés en el tribunal de Cristo se van a quemar. Bueno, nosotros ya como iglesia necesitamos considerar los tiempos proféticos, ya pasar de la doctrina básica, pasar de una doctrina ya fundamental y esencial en nuestras vidas. Con decir básica no estoy minimizando. Estoy diciendo que es fundamental en la vida del creyente, pero hay que ir a otro nivel de entendimiento. Y uno de esos niveles es los tiempos en los que vamos a estar delante del Señor aquel día. En la consumación de la era, hermanos. El Señor viene por nosotros y viene con un galardón para recompensar lo que hemos hecho. Y mira lo que dice el verso 13, así como para sellar su palabra, lo que acaba de decir. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es como si fuera su firma. ¿Quién te lo está diciendo? El yo soy. El alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, es tiempo de despertar del sueño. Cierra tus ojos ahí donde estás. Probablemente en esta hora, algunos de los que están aquí pudieran estar dormidos, conduciéndose como hijo de las tinieblas cuando eres hijo de luz. Y la exhortación de Dios es: despertad. Ya no continúes durmiendo. Reconoce los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos de cumplimientos proféticos, en el que el Señor viene por segunda vez. Y así como Felipe y Andrés entendían lo que su maestro Juan el Bautista les explicaba, así también nosotros debemos estar atentos a estos tiempos en los que estamos viviendo. Así como Daniel pudo discernir el tiempo en el que estaba viviendo, que empezó a indagar en las escrituras y encontró Jeremías que después de 70 años el Señor los iba a regresar. Él sabía en qué época estaba viviendo. ¿Tú sabes en qué época estás viviendo? ¿Tú sabes en qué tiempo nos encontramos? La noche está avanzada. El día se acerca. Y se refiere a que esta era está por terminar. El fin está a la vista. Los cascos del Apocalipsis se escuchan. He aquí,
Vengo pronto, dijo el Señor. ¿Cómo te va a hallar el Señor? ¿Cómo está tu vestidura? ¿Cómo está tu corazón? Ahora, el Señor sí nos está exhortando de acuerdo a cómo estamos viviendo, pero también el Señor está dispuesto a limpiarte, está dispuesto a lavarte, está dispuesto a restaurarte si vienes a Él en arrepentimiento. ¿No te gustaría, creyente que me escuchas, venir a lavar tus ropas delante del Señor? ¿No te gustaría lavar tus vestidos, lavar tu túnica y que el día de hoy salga resplandeciente? ¿Por qué no le dices ahí en tu corazón: Señor, perdóname? Perdóname porque como creyente he pecado delante de ti. Tú conoces mi corazón. Ahora, como Pedro, yo entiendo que tú lo sabes todo, que tú lo conoces todo y que no hay nada en mi corazón que sea oculto delante de ti. Ayúdame en mi mente, ayúdame en mi corazón, ayúdame, Señor, en mi temperamento, en mi carácter. Ayúdame, Señor, a cambiar, a ser distinto. Ayúdame, oh Dios, a ser realmente lo que soy, hijo de luz, a entender, Señor, que tú vienes pronto por una novia limpia y yo quiero estar limpio cuando tú vengas. Lava mis vestiduras, Señor. Limpia nuestro corazón. Limpia nuestros pensamientos. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, oh Dios. No solo como hermanos, como creyentes de una manera personal, sino también como congregación. Perdónanos, Señor, perdónanos, oh Dios. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicia y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde les has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. A tu nombre sea toda gloria, Señor. Amén.